Bueno, en línea con lo que manifiesta Marcelo, dos cosas. La primera, se supone que si miramos las consecuencias, ¿sí? Si preguntamos, se supone que va a haber algún cambio a partir de las sugerencias que surjan, que aparezcan en las distintas escuelas. Y segundo, pedir, me parece a mí, esto de evaluar la grilla a la luz de los documentos de áreas es un riesgo muy grande. Voy a insistir en que, en general, no digo en particular, la mayoría de las compañeras y los compañeros no han abordado la lectura de los documentos en su totalidad. Bien. Digo, midamos las consecuencias de lo que vamos a proponer si lo hacemos. No, que no leen. Ah, sí, ahora lo van a leer. Sí, porque es como una pregunta para que no opinen desde la nada. Pero yo les voy a decir algo. Quienes todos han sistematizado, ¿sí? Acá no hay nadie, creo yo, que no haya sistematizado un distrito o lo que los distritos elevan a las comisiones para la redacción de documentos y lectura. En las últimas jornadas, ¿han encontrado argumentación a las propuestas que se hacen? Desde los documentos de área, desde marcos trabajados, el marco político-pedagógico, el marco sociopolítico, el pedagógico, los documentos. Sí, poco, pero digo, en síntesis, los tiempos no nos habilitan para tanto. Y si yo no digo que no lo hagamos, simplemente digo, pensémoslo, pensemos en las consecuencias de esto. Y yendo a lo que planteaba Alejandra, hay una resolución, la última, no me acuerdo el número, que garantiza de 63, que garantiza la estabilidad laboral de todos los docentes y su reubicación en caso de que hubiera riesgo de pérdida de sus horas conforme la titulación. En el caso concreto de los planes, de las escuelas con planes de 3 años, hay 25 escuelas en la provincia con planes de 3 años, 14 tienen el 233 concurrente en primero, segundo y tercero informática. Por lo tanto, ahí digamos una lectura macro indica que los planes, las escuelas que no tenían el 233 ahora van a tener informática, ¿sí? O sea que esa es una lectura macro, sube informática. Y en el caso concreto de primer año que tiene informática, se reubica el docente en 2 horas, porque las otras 2 horas, entiendo, si fuera el mismo docente de segundo y tercero, las absorben las horas institucionales, ¿sí? Entonces, me parece que ahí es donde hay que ver cómo... La hora de articulación suma. Claro. Pero digo, esas son las variables que hay que analizar al momento de dar una respuesta, con la garantía que tenemos de que el docente conserva su carga horaria. En realidad, lo que perdemos es informática en primer año. ¿Sí? No el docente. El docente se reubica. Claro. No. Tiene la opción, como en el 80, porque ellos van a multiplicar con la hora de articulación. Claro, es que eso pasó, no nadie lo digo. Porque vos tenés 2 horas de economía, pero te suma una de articulación. Igual hay una ley en el estatuto que dice, ¿no? El estatuto garantiza, tiene que reubicar en cualquier lugar del sistema si son 18 horas. Digamos que... y recordemos que esto lo hicimos a los fines de la demanda generalizada de la mesa en atender a la particularidad de la inclusión de EFI en primer año o en los planes de 3 años, que no es menor, digo. Entonces no se pierde el trabajo y si hubiera alguna situación particular habrá que considerarla para que, ¿no es cierto, señora directora? No se pierda la fuente laboral para el docente. Un dato no menor que lo que estábamos compartiendo a las chicas, no solo el estatuto con el tema de los titulares, sino también por resolución se reubica el interino.
Walter. Me queda como trabajo de redacción. Bueno, en principio compartimos los criterios de Marcelo y de Pepe en que esta jornada debe ser una jornada donde nosotros demostremos todo lo avanzado en la construcción curricular. Máxime teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas estaban esperando el tema de la grilla. Y la presentación de esta grilla, comparada con la grilla de la mesa anterior, difiere en un 100%. Con lo cual, a mí me parece que lo que planteamos en la mesa anterior, donde nosotros teníamos el miedo de cómo iba a ser la jornada, me parece que esta presentación supera en demasía lo que nosotros teníamos como expectativa. Me parece que los compañeros ahora, como decía Luca, hay que empezar a trabajar las cuestiones de cuánto se ha ganado en las horas cátedras, cuáles son las incorporaciones nuevas a la construcción curricular en función de las construcciones de cada una de las áreas. Entonces, para el compañero que se vea reflejado el área y el avance de que mantiene su carga horaria, más la hora institucional que gana, más el trabajo de la EPA, es toda una chapa para demostrarle hasta acá hemos llegado, esta es la construcción en estos 2 años que hemos tenido acá, y me parece que no va a haber demasiados cuestionamientos. ¿Qué cuestionamiento, Nati? Lo mismo que hicimos, yo no estuve el 7 y el 8, pero va a haber una reacción parecida, de grilla impuesta, de por qué, de qué podemos opinar, va a pasar, no lo sé, yo conozco a mis docentes y sé que lo van a hacer, por más de que soy asesora del diseño y lo vamos a ver, pero sí, lo van a cuestionar porque tienen todo. ¿Quién sí? ¿Tenés micrófono? No, pero cortito porque... No, con respecto a lo que planteaba, y creo que ya lo contestaron, así que no voy a decir más sobre eso. Vuelvo a insistir un poco en lo que decía también Walter, porque me parece que es una jornada donde no creo que haya que ir con una consigna, sino que a mostrar lo que se ha logrado. No estoy de acuerdo con plantearlo desde las áreas, porque el fundamento para esta grilla fueron las áreas. Entonces me parece que volver a preguntar el tema de si está visibilizada el tema de áreas dentro de las grillas, no un poco por lo que se planteaba sobre la lectura de áreas que dijo Pepe, como así también porque esto surge de las áreas, la conformación de estas grillas. Entonces me parece, vuelvo a insistir, que es una jornada en realidad para mostrar todo lo que se ha logrado, ver el tema del incremento de horas, la creación de nuevas disciplinas, cómo se han incorporado, ¿sí?, las EFI, por ejemplo, en los planes de 3 y 4 años, que era una demanda. En el caso de las escuelas técnicas, como lo dije hace un rato, tenemos mucho trabajo en la jornada, porque obviamente desde las escuelas técnicas tienen que surgir las propuestas para los talleres, o sea que aquellos que tenemos escuelas técnicas vamos a tener un trabajo interesante que seguramente no va a alcanzar con esta sola jornada, o sea, les va a quedar tarea para la casa. Así que me parece que tendríamos que ir a esta jornada a mostrar todo lo que se ha logrado hasta el momento. Si surgen dudas, creo que todos tenemos la capacidad de poder contestar sobre esas dudas. Como decís, Nati, seguramente algunos van a cuestionar, pero volvemos a lo mismo. Hay una pequeña carta que tenemos en la mano, que es cuántos de nuestros compañeros y compañeras docentes hasta este punto nos han dado o se han interesado en todos los documentos que hemos llevado, en todas las propuestas que hemos llevado. Entonces seguramente los que van a poder preguntar o cuestionar son solo aquellos que han estado al tanto de este diseño curricular. Y son, exacto, sí, son siempre los mismos o son no la totalidad. Entonces me parece que tendríamos, desde mi punto de vista, la jornada que voy más tranquilo que nunca.
a presentar lo que se ha logrado. Si querés te acompaño durante la jornada ya de derecho humanario. Pero, a ver, obviamente que alguno va a surgir, porque siempre surgieron algunos que tira, pero tenemos con qué contestar, así que no pondría ninguna consigna, iría con lo que tenemos, respaldaríamos todo el tema de las horas creadas, de el incremento, y que por otro lado, no nos olvidemos, porque estamos pensando siempre en la estabilidad del docente, en la estabilidad, en la cantidad de horas, pero acá, como dijimos desde un principio, nuestra preocupación son las y los estudiantes. Y acá, las y los estudiantes en estas grillas ganan, no pierden. En la mayor parte de los casos puede ser que en algún que otro punto pueda haber alguna pérdida para los y las estudiantes, pero me parece que ganan. emancipatorio gana. Sí, y lo emancipatorio lo vamos a discutir con los contenidos después, pero me parece. No. ¿Quién sigue? Sigue robando. Bueno, yo con el tema de... Yo había entendido de que este era un borrador que íbamos a llevar a las escuelas y que iba a ser revisado. Eso entendí y me lo fui refregando porque no, pero se puede modificar porque es modificable. Y ahora resulta que eso no es así. Ahora esto lo presento, lo que logramos, te guste o no te guste. No, espera. Porque yo mi pregunta era, ¿qué pasaba con los compañeros que siempre traen propuestas? ¿Cómo las tienen que fundamentar para que puedan ser escuchadas? Porque no, aparentemente eso no va a poder pasar. Sí, desde lo pedagógico, de lo estructural, de lo... no sé. Esa es mi gran duda. Por eso que yo acordaba con Nati y acordaba con lo que ella estaba planteando, porque sé que hay compañeros que justamente son los que siempre trabajan en toda la jornada, que van a ver cosas y van a proponer cosas nuevas. Entonces, que su voz ya no... Sí, perdón, le toca a Vero, hago solo un paréntesis, Vero, ahí. En relación a eso, porque es algo que estábamos hablando con los manes, estamos redactando esos 3 puntos para el documento. Yo les digo, no nos trabemos en esto de sí o no se pueden hacer propuestas, porque igual la gente va a hacer actividad, va a hacer propuestas. O sea, me parece que hay una traba que vamos a estar acá 3 horas más discutiendo sobre lo mismo. Lo que yo diría como fundamento es el mismo documento que llevamos de fundamento y criterios para la organización de los mapas curriculares. Esos criterios funcionan tanto en la elaboración de los mapas como en el análisis. ¿Qué quiero decir? Que el que se sienta con los mapas se tiene que sentar con esos criterios en la mano. Por eso tampoco acuerdo que sea solo los fundamentos de área lo que hay que tener en cuenta. O sea que el que hace una propuesta tiene que tener en cuenta la estabilidad laboral respecto de los años anteriores, el trabajo pedagógico, los fundamentos de área, la conformación de EPAs y la lógica de contenidos. ¿Sí? Que las disciplinas tengan la hora individual, todo eso tiene que estar considerado. Si no, claramente esas propuestas ni van a ser tenidas en cuenta. Porque es lo que venimos diciendo, no es que... Quiero decir esto, dijimos claramente un borrador que grafica lo que está ahí, claramente un borrador, pero a ver, no es un borrador en el sentido de, bueno, que llegue eso a la escuela y empecemos de nuevo, que cada uno empiece y arme la grilla que quiere. No es un borrador en ese sentido, es un borrador de la distribución posible. Por supuesto, alguien podría pensar, bueno, esta EPA, ¿por qué no mejor armamos este EPA con este? Está bien, pero digo, la misma fundamentación tiene que tener en cuenta quien haga la propuesta. Y en eso sí acuerdo, o sea, ya estamos a esta altura y quienes hayan venido recorriendo y quienes hayan venido leyendo. Yo no acuerdo con que es una oportunidad para leer acá después de 9 jornadas que venimos trabajando los documentos. Vamos a dedicar 2 horas para que quienes no leyeron tengan la oportunidad de leer, y perdón, pero leer en el sentido de decodificar un código lingüístico, para mí no es la lectura que estamos pidiendo de sus documentos. Es una lectura comprensiva que requiere no sentarme, venimos trabajando hace mucho, requiere que yo haya podido analizar los nudos, los núcleos, los ejes, la lógica de los contenidos, los fundamentos epistemológicos y pedagógicos, porque si no los que vienen leyendo hace un año, como decirles, lo podrías haber leído hace 2 horitas. Y me parece que no corresponde. Me parece que a esta altura puede fundamentar una propuesta el que haya leído y el que tenga en cuenta todas estas cuestiones y el que entienda que esto es una negociación. Lo dijimos
¿Por qué estoy en los planes de 3 y 4? Entonces digo, eso que dijimos la primera jornada del año 2016 está ahora, es esto. Entonces hay que poder ponerle a eso fundamentación en la disputa. La disputa no es yo quiero más y a mí que me importa, o yo tenía esto, o yo venía haciéndolo hace 20 años y quiero seguir igual. Eso ya está. Que quede claro que cualquiera puede expresar lo que quiera, pero que quede claro también cuáles van a ser los criterios para considerar propuestas a estos mapas, como lo venimos diciendo una y otra vez. No cualquier cosa se va a considerar. Y no. Si no hay argumentos, tal como lo dijimos en Ciclado, como lo intentamos mostrar en los documentos de devolución. Yo quiero que siga siendo igual. ¿Por qué? ¿Y cuál es el argumento? Que siga siendo igual en sí mismo no es ni una buena razón ni un buen argumento. Entonces, digamos, quiero que llevemos esto en la cabeza a la jornada. No, por eso, pero yo lo que voy es a los que quieran proponer algo explicable. Para proponer, para que haya una propuesta, hace falta esto, esto y esto y esto. No es que propongas nada más que en base a esto, sino que y los que han trabajado seguramente van a tener ganas de proponer. Van a proponer en base, pero darle las consignas claras en ese sentido. O van a proponer, o van a ver realmente reflejado en la grilla la propuesta que se viene trabajando. Claro, sí. Porque el criterio que hemos tomado no es menor esto de estar mirando los planes de estudio, ver las cantidades de horas exacto, y garantizar que la fuente laboral de cada uno de los trabajadores no se toque. ¿Sí? Al contrario, se suma. Entonces a mí me parece que el impacto no va a ser tan nocivo, espero. Yo creo de que va a tener bastante aceptación siempre y cuando utilicemos los fundamentos correctos, los que vayamos a presentar la propuesta. No tirarla para que la observen, sino justificarla de cómo se ha llegado a este trabajo y con los fundamentos que estaba dando recién también Sol. No, yo pienso, porque nosotros tenemos compañeros que son muy, han trabajado muchísimo en esto, se han propuesto para seguir trabajando en esto, y ellos en su escuela trabajan mucho. Entonces, decirle, las propuestas, si van a proponer, bueno, no creo que vayan a poner en contra, sino que en favor y mejorando algo, capaz que ellos van a querer proponer que aparezca una EPA nueva, porque ellos hasta hicieron, ¿cómo es? Los transversales. Ellos hicieron propuestas nuevas, sí, la perspectiva, y que no, bueno, por la razón de que no se enmarcaban dentro del marco sociopolítico pedagógico nuestro, se les dijo que no se tuvo en cuenta. Pero trabajaron toda una jornada, por eso yo quiero llevarle a ellos, decirle, que se puede proponer, esto es lo que se armó, teniendo en cuenta todo esto. Si quieren hacer una propuesta, si quieren llegar para hacer una propuesta nueva, bueno, acuérdense que tienen que fundamentarla con esto. Eso es lo que yo digo. Pero que tenemos compañeros que pueden superar sí. No creemos lo más caro. Bueno, acordar con lo que dijo Marcelo, Ronnie, bueno, Sole, creo que siempre ida y vuelta nos sirve mucho a nosotros para ir a los distritos, que eso quería remarcar. Me parece que también el trabajo distrital va a tener, o sea, tiene que ser algo fuerte, porque nosotros vivimos, siempre lo remarco, a nosotros nos toca vivir todo este proceso y vamos a las escuelas mucho más seguras, como decía Ronnie, pero el trabajo con nuestros compañeros, referentes institucionales, que no estuvieron acá dentro en la mesa pasada y esta, y no tienen toda nuestra carga, es muy importante nuestra planificación en la reunión distrital, porque es donde vamos a transmitir. En eso estaba pensando cómo nosotros tenemos 15 escuelas, las otras 13 escuelas, cómo llegan a sus compañeros. Entonces, bueno, una es esa, que si bien acordamos, bueno, el trabajo con el distrito, con nuestros compañeros es sumamente importante. Entonces a nosotros nos sirve mucho, por ejemplo en nuestro caso no nos reunimos la semana pasada, yo escuché que otros distritos sí, entonces contarle a nuestros compañeros todo lo acontecido en la mesa pasada y la de hoy va a ser muy importante, ¿sí? Todos los ejes analizados. Con respecto a lo que decía Nati, yo no lo tomo en forma negativa. Yo también pienso lo mismo.
pero no porque nuestros compañeros sean lo peor de todo, sino que les va el impacto de ver las grillas por primera vez. Va a ser lo mismo que nos pasó a nosotros hasta que empezó todo el análisis, la fundamentación, el porqué, y ya lo empezamos a asimilar y la cosa como que fue cambiando. En las escuelas va a pasar en algunas algo parecido, porque van a ver, no sé, la mesa pasada me dijo, de hacer el duelo va a ser a nosotros porque lo estamos trabajando, lo estamos viviendo, pero nuestros compañeros de las escuelas no. Entonces, bueno, tener esas argumentaciones firmes a nivel distrital va a ser muy importante. Yo creo que el trabajo a nivel distrital con nuestros compañeros referentes es fundamental. Y con respecto a lo de área, por eso le pregunté a Pepe, yo no pienso, Ronnie, que sea no ir a preguntarle si está reflejado. No, justamente esto es fundamentarlo desde las áreas, esto que recién acaba de explicar Sole. No de decirle, ¿te parece que está fundamentada tu área? No, al contrario. Por eso por ahí, cuando lo planteó Pepe, de hecho nosotros ya le mandamos a nuestros representantes institucionales un mensajito diciéndole, bueno, no hacemos la reunión el viernes, la hacemos el lunes, pero por favor revisen o comiencen a revisar al menos los referentes. A las escuelas no se lo vamos a pedir, lo llevaremos, lo tendremos a mano, ¿sí? Pero a nuestros referentes institucionales, porque es parte de esa fundamentación o de esa argumentación, ¿se entiende? Desde ese lugar yo preguntaba. Pacifica, Andrea, Lucas, se cierra la lista de Silvia. Se podía hablar una sola vez por vuelta, ¿no? Sí. Acá está. Yo creo que hay que ubicar la jornada del tratamiento de los fundamentos, los criterios y la estructura de los mapas curriculares en términos de las etapas que estamos atravesando del propio proceso de diseño curricular. Una modalidad de organización de las jornadas tenía que ver con las primeras etapas de construcción de marcos, de inscripciones teóricas, políticas, donde trabajamos además, ¿recuerdan? Con este proceso tan laborioso de inducción analítica que hemos trabajado como trabajando sobre las concepciones que portan esas subjetividades conforme al colectivo docente para poder construir los marcos. Esta es una etapa donde ya estamos tomando definiciones en el orden de, insisto en esto, una etapa de planeamiento. Entonces, la modalidad de la jornada o la jornada adquiere otra modalidad. El énfasis de la jornada me parece que tiene que ser, comparto con lo que han expresado varios compañeros y compañeras, en dos cuestiones. Los avances conquistados en términos del proceso de trabajo que hemos venido teniendo y la pertinencia respecto de los desarrollos curriculares que ya trabajamos y aprobamos. Logros y pertinencia. Me parece que ahí están los ejes de la jornada. Lo otro que quiero decir es que el énfasis de la jornada, el tiempo de la jornada, hay que ponerlo en una presentación criteriosa, organizada, trabajada, apoyada por estas herramientas que son las imágenes, el texto del documento. El énfasis de la jornada hay que ponerlo en el análisis y
los alcances de comprensión, de interpretación de esta construcción de fundamentos, criterios y organización de mapas curriculares. El carácter de borrador es un carácter de borrador estrictamente porque, como un mapa curricular debe reflejar con pertinencia y rigurosidad los acuerdos en términos de marcos teóricos, principios, y debe fundamentalmente poder viabilizar el trabajo de enseñar y de aprender en el marco de la lógica de la organización, la secuencia y la distribución de los contenidos curriculares, el carácter de borrador está ahí. Es un borrador en tanto y cuanto la vigilancia epistemológica, pedagógica y didáctica que tenemos que tener sobre este mapa nos deje tranquilos y tranquilas respecto de que está reflejado, bien distribuido, equilibrado estas decisiones fundamentales que hemos tomado sobre el ciclo básico común y sobre la estructura de contenidos curriculares que forman el suelo duro de la organización curricular. Ahí está el carácter de borrador. Es decir, no de sujeto a revisión, vista y vuelta, ¿se entiende? El carácter de borrador es ese, lo recoloco en otro lugar. ¿Por qué? Porque en verdad aquí el carácter de borrador tiene que ver con un proceso de vigilancia que nos permita dar cuenta de que hemos hecho un acto de justicia, ¿sí?, respecto de la protección y las garantías y la organización de la jornada laboral en términos de horas a los efectos de que tengan condiciones para avanzar y desempeñar el trabajo pedagógico como lo hemos definido en nuestros fundamentos. Vigilancia y rigurosidad para ver si está presente en esas garantías de la jornada de trabajo la organización del trabajo pedagógico y una dinámica y un ordenamiento de locus, de espacios curriculares donde ubicar esta estructura de contenidos que tiene el orden de la complejidad en términos de núcleos, nudos, y además estamos hasta desagregando tópicos, ideas estructurantes, ideas básicas. Ahí está el carácter de borrador y esta es la cuestión de la vigilancia que nos obligamos a hacer hasta que se cierre. La organización de los contenidos curriculares, la organización del trabajo pedagógico, la organización de la jornada laboral como niveles de concreción y un ordenamiento tal que sea el suelo para avanzar en lo que el régimen académico está reescribiendo en los criterios y fundamentos para dar cuenta de que esto en lo que estamos comprometidos, que es un modelo de evaluación comprensiva. Son los 3 códigos curriculares que son fundamentales y que tienen que estar presentes en todo. Entonces, insisto, estamos en esta etapa de planeamiento. Tenemos que tener esta vigilancia, este es el carácter de borrador. La modalidad de la jornada, el peso de la jornada, esta información fundamentada y fundada en esta etapa del proceso de producción curricular. Entonces hay que poner todo un tiempo lo suficiente sin acelerar esta cuestión para que nos escuchemos, para dar cuenta de los criterios, leerlo de una otra vez, mira, esto tiene que ver con esto lo ponemos
ahí está el peso de la jornada. Lo que yo diría entonces, a los efectos, dando cuenta de todo esto, que respecto de la participación de nuestros compañeros y compañeras, hay una cuestión que para mí sería interesante de ver, bueno, frente a todos estos fundamentos, frente a todos estos desarrollos, lo que hemos expuesto, etcétera, etcétera, digamos, ¿cuáles son las dudas y preocupaciones que quedan? ¿Por qué digo esto de dudas para hacer el mismo trabajo que hicimos nosotros? Es decir, había una mesa curricular donde había una ajenidad y un enajenamiento respecto de que fue necesario de otro momento, donde nosotros ¿qué hicimos? Nos llevamos todo el cuestionamiento, los tematizamos, los categorizamos, hicimos la devolución. Y fuimos generando otro ámbito de producción. Entonces, recoger las preocupaciones, los interrogantes, siempre haciendo énfasis en el ejercicio de la crítica constructiva, ¿no? Digamos. Recoger y tematizar esas preocupaciones sirve para organizar en términos de devolución y de sostenerlos como mesa para seguir construyendo argumentos. Y en el caso de la propuesta, digamos, si avanzamos hacia una propuesta, porque me parece, porque hay compañeros que, bueno, vienen con los criterios en la mano. Con los criterios en las manos. Ese es el marco que no se puede negociar. Con los criterios en las manos y con los criterios y con el marcar la cancha, el encuadre de la tarea, ¿no? El marcar la cancha respecto de que pensemos en el sistema, pensemos en nuestros pibes y pibas, que son los sujetos de derecho, y despejémonos de ese locus corporativo, porque mira, tus horas no están ahí. No te quedaste en la boca. No avanza el de matemáticas más que el de... Entonces, pensemos, coloquémonos. Entonces, como dos consignas, digamos, todas las explicaciones y decir, bueno, qué dudas, qué preguntas tenemos que volver a llevar a la mesa para poder fundamentar y que vos te sientas, digamos, mucho más informado y mucho... Las tematizamos y si hay alguna sugerencia que quieras hacer respecto de este ordenamiento, con los criterios en la mano, encuadrado en los criterios y con un fundamento. Eso quise decir hace poco. ¿A qué hora sale tu cole? No, ya varios dijeron lo que tenía pensado. Nada, reforzar que me parece que antes de mirar cualquier grilla, mapa, lo que está armando acá el compañero Pablo, este de los fundamentos y criterios tiene que estar pero recontra leído por nosotros, pero además por los compañeros y compañeras en la escuela. Si no, nos va a pasar lo que nos pasó la otra vez, que nosotros por ahí vimos de lleno la grilla y nos agarramos de los pelos. Entonces, cada uno, no entre nosotros. Pero tiene que estar muy claro cuáles son los criterios. Porque ahí, cuando uno tiene claro los criterios, sabe de dónde viene, digamos, ¿no? Estas propuestas. Eso por un lado. Tiene que estar claro que los espacios curriculares está contemplado lo individual y está contemplado la dupla, lo de la EPA. Lo de la EPA no es menor. Hay muchas escuelas que, bueno, quizás te van a decir, ¿y de dónde salió? Y qué sé yo, siempre la pregunta por el origen de las propuestas. Me parece ahí que se puede retomar, en el caso que sea necesario, el documento de trabajo pedagógico, que ahí hay un montón de argumentos muy interesantes sobre por qué trabajar de forma colaborativa. Entonces,
digo, hay varios argumentos interesantes ahí. A mí una cosa que quizás en otros distritos pasa y me preocupa y tiene que ver con la cuestión de la democracia y la participación, y esto que también recién comentaba Silvia, de la ajenidad o la distancia entre la mesa y los distritos y las escuelas. Cosa que nosotros no lo vemos así, pero bueno, muchos compañeros y compañeras sí lo ven. Entonces yo creo que no hay una distancia, sino que hay un diálogo. En todo caso, quizás habrá compañeros y compañeras que no leen, no se interesan y después van y dicen de dónde salió, pero claro, no hubo ninguna lectura previa, no hubo ningún interés, no hubo ningún involucramiento, entonces ese diálogo y ese acercamiento es bastante difícil. Entonces, bueno, eso también me parece que hay que tenerlo en cuenta. Incluso con esta obsesión del cuál es el origen de los aportes, de dónde salió, como si nuestros compañeros en la escuela no tuvieran la capacidad de leer una propuesta, venga de donde venga, leer una propuesta, analizarla, criticarla, dialogar, pelearse con ese texto, como si no hubiera capacidad, digamos, ¿no? Antes de poder zambullirse en el texto, empezar a preguntar de dónde viene, ya es un obstáculo, digamos, ¿no? Y creo que no es inocente ese obstáculo. Y bueno, nos va a seguir tocando probablemente, pero nada, digamos, somos adultos, adultas, y tenemos capacidad, adultes, y tenemos capacidad crítica. Entonces, no es me parece que no es... claro, hay que leer, digamos, ¿no? Bien. Hacerse cargo, digamos, ¿no? Y después que he visto yo, y quizás también han circulado en algunas redes o WhatsApp, algunos argumentos muy conservadores del status quo, algunos argumentos muy conservadores de la escuela secundaria que tenemos hasta ahora y que se resisten a una pedagogía emancipadora. Entonces, también con eso vamos a tener que estar lidiando y argumentando, interpelando, tensionando. Es tremendo, ¿no? Porque incluso hay sectores que se muestran como revolucionarios y resulta que son muy conservadores, entonces reaccionarios. Entonces, bueno, vamos a tener que lidiar también con eso. Yo creo que en términos de justicia curricular este mapa es muy justo, digamos, ya con el incremento de horas y en términos de conocimiento también, así que ya, digamos, con eso me parece que es un avance enorme. Bien. Ya perdiste tu nombre. No, pensando en cómo presentarlo, porque hay una realidad que es lo que nos pasó también acá, que el primer encuentro fue y así, fueron los criterios, y escucharon, y entraron, y salieron, y hicieron ruido. Y otra cosa es la presentación que estuvo hecha hoy, y que esto por ahí necesitamos, y con esto es otro modo de ir a las escuelas y lo reciben de otra manera. Y desde los fundamentos que sostienen estas decisiones. Pero me parece que tenemos que ir claros nosotros, nosotras, nosotres. Yo no me defino ni estaba Para vos. Para nosotros que esté claro, bueno, que no hay más cambio, salvo que haya algo como revelador y que se nos pasó y que lo podríamos retomar, pero si no, es así. Y que tuvo una instancia del trabajo de la coordinación con el Ejecutivo, que ya hubo ahí una primera negociación, que hubo ahí una disputa, que después volvió acá y hubo otro trabajo también de disputa, porque hubo algunas consideraciones a las propuestas que habíamos hecho o los pedidos, y entonces ya queda una tercera instancia que es, bueno, si hay algo más
a considerar en relación a todos estos criterios. Y presentarlo como dudas y preocupaciones me parece que puede tomar, a ver, ¿qué duda tenés de esto y qué es lo que te preocupa de esto? Entonces, lo que ahí dice, bien, ¿y dónde lo podríamos poner si tu preocupación es esa? ¿Dónde lo podríamos ubicar teniendo y considerando estos criterios? Y entonces te invito a pensar una opción, y lo que vos lleves o lo que vos propongas va a estar fundamentada, ¿no? Y en todo caso se hará un plenario o una discusión sobre tu propuesta y tus argumentos con otros argumentos que por ahí puedan llegar a tensionar lo que vos proponés, y se van registrando y se toman las preocupaciones para ver si hay algún tipo de respuesta en esta mesa que en función de esas preocupaciones fundamentadas o no. Entonces, lo frustrás en el sentido de que no es una propuesta lo que lleva para que se considere, sino es que voy a tomar la preocupación fundamentada desde esta lógica de construcción. Entonces, por ahí presentarla así, a mí me parece que es posible, cuando le damos las cosas, decirle qué tiene que hacer con eso. Bueno. Una muy breve, abonar lo que planteó Silvia sobre que esto es un valor ilustrativo, ¿no es cierto? Más ilustrativo que los colorcitos y qué sé yo, falta que pongamos un Mickey y ahí la puntita colgada por el cuadrado. Bueno, no, simplemente digo, mientras más dilatamos, más demoramos. Digo, el mapa curricular que se presentó hoy es la consecución del trabajo de mucho tiempo con las observaciones y señalamientos de la mesa curricular pasada y los de esta. Entendemos, en líneas generales, que todo lo que se ha planteado se ha resuelto. En menor medida se ha resuelto, ¿sí? Bien. Esto de ilustrativo tiene que ver con un dibujo posible que se materializará llegado el momento que se tenga que organizar la grilla horaria en cada escuela. Y a su vez, dado que hay 1 año y medio por delante, se podrán ir construyendo nuevas definiciones a partir de lo que hemos hecho hasta hoy y de lo que pueda ir surgiendo en tanto y en cuanto sea coherente con lo que hemos venido realizando y escribiendo y definiendo. Por eso me gustaría señalar que esta muletilla que se viene escuchando desde hace mucho tiempo, que los aportes no se tienen en cuenta, no es verdad. En mayor o en menor medida, todos los aportes se han ido teniendo en cuenta siempre y cuando guarden coherencia con el trabajo que venimos realizando. Y lo digo porque tanto de las áreas como de las últimas comisiones que están trabajando en la redacción de nuevos documentos que se incorporan al corpus del diseño curricular, están tomando aportes desde las primeras sistematizaciones que se hicieron en el año 2016. Puede ser que no aparezca ninguna cita textual y puede ser que no aparezcan todas, pero de esos encuentros que tuvimos a lo largo de 2 años y medio han ido surgiendo líneas de trabajo, definiciones curriculares que, repito, en mayor o en menor medida empiezan a materializarse en las definiciones que estamos tomando, y otras
que tendremos que tomar en lo sucesivo para que, por ejemplo, la revisión y reescritura de la normativa concurrente con lo que denominamos hasta ahora régimen académico. Pongo ese ejemplo nada más. Entonces, digo, puede ser que alguien se sienta herido porque no aparece su opinión o lo que hizo el grupo, pero tengan presente que quienes estamos trabajando en la redacción o en la redacción y la lectura del material, tenemos muy en cuenta lo que se ha hecho. Y es desde ese lugar del que decimos que siempre y cuando cada aporte crítico en el más preciso sentido de la palabra, crítico quiere decir reflexionado, analizado, argumentado, cotejado, contrastado, historizado, fíjense, no es una cosa menor, será incorporado al texto. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo un diseño curricular, no estamos escribiendo una novela de ficción. Y esto es lo trascendente de este momento. Entonces, cuidemos la forma en que compartimos con nuestros compañeros de los distritos y de las escuelas las definiciones a las que vamos llegando sucesivamente. De manera tal que no confundir y sí aclarar. Nada más. Y lo de dudas y dudas y preocupaciones, yo lo que le diría inquietudes. No, yo quería agregar a lo que dice Pepe, esto de valorizar esto, lo que pasó entre la mesa pasada y esta mesa para llegar a eso, ¿no? Y el papel digamos, de ustedes, los referentes distritales, en esto de traer y ser cuidadosos y defensores de la palabra del docente y de la docente que participa en las escuelas. Creo que el proceso de estos 10 días, ¿cuántos fueron? 15 días. 15 días fue arduo, digamos, ¿no? La mesa pasada, o al menos desde la coordinación, fue, digamos, muy sentida, sí, fue muy movilizante, y eso nos llevó a pensar y a repensar y a presentar las cosas de una mejor manera, ¿no? El trabajo que hizo Silvia en el pulido de esta memoria que devolvió ayer, la clase que preparó, porque esto ella no lo va a decir, pero estuvo todo el fin de semana con sus libros estudiando para dar la clase que dio ayer, ¿sí? Entonces, digamos, son procesos muy ricos y hay que valorizarlo, y nosotros somos partícipes de ese proceso, ustedes son partícipes de ese proceso, fueron los que generaron esto. Esto no es una invención, sino fueron, digamos, la transmisión entre la escuela y esta mesa. Entonces, es momento de ponerse, digamos, a valor, exactamente, poner en valor el trabajo, valorizarse, ¿sí? Valorizar el trabajo de estos 2 años y medio. Me preguntaban recién por la jornada del 30. Es la 1308 del 18, pero igualmente mañana se las vamos a estar mandando por correo. Había salido primero una disposición de nivel y después fue aprobada por cuerpo colegiado por resolución. ¿Sí? No, es que le hacemos la comunicación al grupo
y aparte vía supervisión a cada dirección de escuela. ¿Sí? Y a vos, Animal, queríamos hacer la de unificación. ¿Qué número era? 1308 del 18. Y una vez enviaste algo de cubrir las unificaciones, o sea, que estaba a disposición, una resolvió uno, era solo para... No, lo que iba armando ahí era en función de los pedidos de los referentes, si tenían alguna situación en particular de querer unificar jornadas por distrito en función de algunas escuelas de trabajo, hacíamos una disposición. Eso también, cuál va a ser la metodología que cada uno va a aplicar en su distrito, como para ver si la realizamos o no. Así que eso está abierto a la posibilidad. Lo tendrán que analizar, ¿sí? Sí. Sí. No hay problema en eso. Exacto. No sé si vamos a terminar ya, porque estamos todos cansados. Yo una sola cosita nada más y ya con esto termino, si le paso la palabra a otro. Sé que estamos en una parte del proceso que ya venimos como desgastado, porque la verdad que desde que llegué en diciembre he venido así como llevándolos rápidamente, pero tiene que ver con lo que manifesté el día de ayer, de las urgencias que tenemos como para ir dando a Nación documentos que estén justificando nuestro trabajo, ¿sí? Y presentar el ciclo básico para mí no es menor, es un gran avance a nivel provincial y entiendo que por ahí muchas escuelas deberían tener quizás más tiempo, pero estos mapas curriculares es lo que venimos diciendo todos, es la síntesis del trabajo colectivo, es la síntesis del trabajo que hemos también realizado en articulación con el sindicato y con la coordinación, y es una síntesis de que las horas continúan en igual cantidad para los docentes y se acrecientan con las horas institucionales, que me parece que no es un tema menor y que eso da garantías de poder trabajar dentro del aula de otra manera, ¿sí? Y no como se venían realizando en las escuelas. Entiendo las demandas que tienen, que son muchas porque las vivo todos los días desde el rol en el que estoy y en la dirección que estoy a cargo, pero son temas que se tienen que ir analizando en otros espacios, no en un espacio de construcción del diseño curricular, ¿sí? Me podrán decir que necesitamos más aulas, lo que estamos revisando en las previsiones, y esta dirección lo que está haciendo es como poner más de lo que necesitamos, ¿sí? Entonces me piden una, agrego 2. Me piden 3, agrego 4. Es decir, todo pensando también en mi cabeza la lógica de la aplicación del diseño a partir del 2020. Así que en eso estamos trabajando, seguramente va a faltar muchísimas cosas desde la parte de los recursos, pero que eso no nos quite la posibilidad de pensar una clase, de pensar la posibilidad de un trabajo distinto con los colegas más allá del lugar donde estamos trabajando. Nada más que eso, agradecerles. Sé que las jornadas no han sido fáciles, que las escuelas y los colegas tienen sus reclamos particulares, pero bueno, en esto consiste también el crecimiento profesional y el crecimiento que tenemos todos en la mesa.